¿Los seres humanos somos distintos? ¿Existen razas humanas? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá un lunes más en Retrovisor con el historiador Cristian Nader. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina. Un placer estar contigo. También, oye, ¿cuánto tiempo ya pasó? Muchísimo. Muchísimo. Pero pues nos dio perfectamente unos días para revisar sus comentarios que vemos que nos dejan. Y la verdad es que sí pensamos, lo hemos dicho antes, que acá en Retrovisor consideramos que también, ¿no? Por la lectura que le damos, que se toman de verdad como el tiempo de hacerlo, de dejarnos como algunos mensajes que consideramos también importantes tomar en cuenta. Entonces, pues síganos escribiendo para continuar leyéndolos. Algunos de ellos, pues los leeremos al aire. Ahorita, pues fueron muchísimos, pero vamos a recuperar algunos que agradecemos también muchísimo, también sus críticas. Pero pues vamos a leer. ¿Tú, Cristian, quieres iniciar con alguno? Vamos con Antonio Reyes Borges. Pone, gracias desde Cuba, del cubano verdadero, acosado constantemente durante más de 60 años por el gobierno de Estados Unidos. México siempre nos ha apoyado. Gracias, gracias a ti, Antonio Reyes, que nos ve desde la isla. Que le fue muy bien también a ese video, muchos comentarios. Es el de... El de Estados Unidos, el del Destino Manifiesto. Ok. En ese también nos escribe Silvia Mendoza, 5050, dice, tengo 80 años y estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Nader. Él ha estudiado, yo lo he vivido y la impotencia que se siente en una sociedad que casi los idolatraba, refiriéndonos a Estados Unidos. Sí. Les perdonaba y justificaba sus atrocidades es muy complicado. Siempre viví con la esperanza de verlos perderse en su degeneración. Gracias por informar, no se imaginan cómo alivianan, estoy segura, la vida de muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Silvia, por tus comentarios. Estamos muy internacionales, muy latinoamericanistas. Freddy Vanegas, saludos desde Nicaragua bendita y siempre libre. Sandino vive y seguimos derrotando al imperialismo. Órale. Saludos hasta allá. Bueno, yo quiero recuperar uno de quienes estudiamos filosofía, porque hubo un par de estos, pero retomaré el de Roderick Landa, que dice, yo también estudié filosofía y no me he muerto de hambre. Saludos por acá, muchos saludos. @mysterygame dice, lo sorprendente de este colosal proceso genocida, o sea, la muerte, el asesinato de los pueblos originarios, sin parangón en la historia de la humanidad, es la maldita desfachatez y descaro con que la mayoría de estadounidenses viven sermoneando a la humanidad con narrativas moralizantes que saben a, una palabra altisonante, algo feo. Al escucharlos, uno se pregunta si esta es una especie única de disociación colectiva de la realidad. Órale, ok. Por acá, Abraham Corrales, 3214, nos dice, me gustó un buen... Bueno, siento que nos motiva mucho. Dice, por favor no paren Retrovisor del Chamuco Media. Los hijos de uno de mis mejores amigos se ha interesado mucho en lo que aquí se dice. Uno tiene 15 y el otro 12. Muchas felicidades a la dirección de Editorial Chamuco y Chamuco Media. Felicidades Carolina y Cristian por este espacio. Muchísimas gracias por dejarnos también estos comentarios. Y más porque le permiten a los más jóvenes del hogar vernos, ¿no? Muchas gracias. Esta es de Marta Polanco. Es positivo porque también son preguntas, ¿no? Claro. Dice, ¿por qué dices que Barack Obama es genocida? Porque lo fue. Pregunten en Libia o pregunten en Siria o pregunten en Yemen. Hay un graffiti muy famoso que está en Sana, la capital de Yemen, donde aparecen unos drones y dicen, ¿por qué mataste a mi familia? Con Barack Obama inició la guerra de drones en contra de Yemen, que hasta el momento, después de más de una década, han sido asesinados 250,000 personas. Porque eso lo fue. El color de piel no cambia pues las características del imperio. Simplemente él continuó la tradición, ¿no? Y es raro porque generalmente se pone mucho el ojo en Bush hijo o en Trump. Pero Barack Obama hizo cosas terribles, sin mencionar otras, por ejemplo, en contra de los migrantes, ¿no? Ahí comienza con Obama la tendencia. Fue el personaje que más migrantes detuvo en la frontera, incluso niños, y ahí comienza la tendencia de meterlos en jaulas, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que fue genocida. Pregunten en Libia, por ejemplo, destruida, el país más próspero de África, destruido en 2011. Ok. Acá también nos escribe Quevedo Marcelo, dice, excelente capítulo, aprendí mucho, ¿será posible que consideren hacer un capítulo acerca de la injerencia ideológica de los Estados Unidos, Europa, en las colonias latinoamericanas? Nos escriben también esta sugerencia. Ok,
Luis Manuel Conrado. Hablando de intervencionismo, ya tenemos a la CIA de embajador con Ronald Johnson, el recientemente nombrado embajador. Y del paramilitarismo también en Centroamérica, por cierto. Sería bueno también otro tema de ese. Oigan, bueno, yo no reuní como todos, bueno, no eran tampoco tantos. La verdad es que la inmensa mayoría de los comentarios han sido muy positivos, pero sí encontré como unos 3 o 4, que en el de ¿por qué trabajamos? Me parece, me dijeron, Carolina, ¿por qué te ríes? Espero que no se entienda, ojalá sí pueda caber como esta aclaración, que no me río como a una manera burlona ni grosera, claro, y que no se entienda como la falta de seriedad. Te ríes conmigo, no de mí. Claro, por supuesto, no, y a veces incluso de angustia de los temas que tocamos, que perfectamente sabemos que pues son serios, que son delicados. Es un comentario que también me hacen a veces como en la noticiera de que por qué me río, pero no es de burla, pues. No, espero que porque eres humana, ¿no? También. Sí, también, y porque, pues eso, ¿no? A lo mejor como quizá en un medio que fuera distinto, como más solemnidad o una manera de... Sí. Que también está bien, pero espero que no se entienda, pues como una falta de respeto. Digo, son también como cuestiones quizá mínimas, pero que ojalá también para aclarar que pues no es una cuestión de falta de seriedad o falta de profundidad, sino pues eso, ¿no? No, de hecho creo que nos falta reírnos más, nos falta relajarnos más. Es que a veces son temas tan... no es cualquier tema. Sí. Y más porque tratamos de profundizar en ello, pero creo que la risa tiene que haber en todo momento. Esta como... ¿cómo se le llama? Como esta solemnidad que tienen los lectores de noticias en los conglomerados tradicionales, como que eso ya no... no somos androides sin sentimientos, ¿no? Claro. Que, pues... Y aparte, de verdad, sí, o sea, hay veces que es, pues, un poco, pienso, como de angustia o manera de digerir, sí, ¿no? Sí, como sí. Los temas, porque vamos también como a temas profundos y que tocan la vida de todas y todos, y pues eso, ¿no? También, pues animarlos a que nos escriban, de verdad, pues sí, leemos sus comentarios, y en las sugerencias que nos han dejado de temas, como en la vez pasada de sobre el estudio, la educación privada, la educación gratuita y todo esto, pues los tomamos en cuenta, y nos interesa precisamente abrir como la conversación, saber que son temas para todas y para todos, y pues que así se vaya construyendo Retrovisor. ¿Tú tienes alguno más? Sí, tengo 2, porque también, vale, no voy a mencionar el nombre, okay, pero es también, porque hay gente que solo, ni siquiera ver el video, comenta, ¿no? O ni siquiera poniendo atención. Alguien dijo, porque cuando estábamos hablando de las colonias de Nueva York, por ejemplo, yo mencioné que antes de que fuera Nueva York, era de los neerlandeses, Nueva Ámsterdam. Luego ya lo compran los ingleses, se llama Nueva York. Entonces alguien reclamó, no, te equivocas, jamás fue fundado por irlandeses. Entonces, a ver, hay que poner atención, dije neerlandeses, Nederlanden, en referencia a Países Bajos. No es lo mismo neerlandeses que irlandeses. De hecho, el gentilicio holandés es incorrecto. Bueno, todos lo usamos vulgarmente, pero es incorrecto, porque Holanda es una provincia, una región dentro de Países Bajos. Lo correcto es neerlandés. Entonces, siempre utilizan ese tipo de cosas, los detractores siempre, para tratar de destruir todo un esfuerzo, ¿no? Pero pues, la gente ni siquiera pone atención, ¿no? Entonces, pues no, lamentablemente, aquel que dijo eso, el ignorante, es usted, ¿no? Y otro, con respecto a eso, alguien llamado Greg García puso, falso, el Imperio Español nunca tuvo intenciones genocidas en su periodo de conquista y expansión. De hecho, ya hay una contradicción cuando dices periodo de conquista y expansión. Y no lo puedes poner en el mismo saco de otros imperios coloniales. Pongo un ejemplo. Pregunten en Baja California. ¿Han oído hablar de los pericúes? Los pericúes eran un pueblo que habitaba el sur de la península. Digamos, la mitad de la península, lo que sería Baja California Sur. Ellos fueron exterminados por los españoles. Lo que hicieron en contra de los purépechas, acabando con la mitad de la población purépecha en Michoacán, también fue un exterminio. Los mayas en Centla, los mayas en la península de Yucatán, todo eso fue un proceso de exterminio, sí. Y porque siempre dicen, no, hay una leyenda negra. No hay una leyenda negra, hay una leyenda rosa también para colocar a los españoles como conquistadores buenos, a civilizadores, ¿no? Uh-huh. Y no, tanto los españoles como los portugueses, los neerlandeses, los ingleses, británicos, los belgas, todos cometieron atrocidades. Sí, y hay algo, creo que algún día nos tenemos que meter en ese tema. Generalmente cuando tú escuchas un español, sin importar si es incluso de izquierdas o derechas, dicen nuestra América. Ajá. No es su América. Ustedes no habitan aquí. Tendrán un legado histórico aquí, pero no es su América.
es de los americanos y ustedes no son americanos. Pero eso es tema de otro programa. Sería muy interesante tocarlo. Díganos, por favor, si quisieran que abordemos este tema. Y bueno, pues no vamos tan lejos en el tema de hoy. También tiene que ver precisamente con todo esto que estamos hablando. Pero hoy queremos profundizar sobre el tema de las razas humanas. Que, pues esto, ¿no? ¿Quién creó este concepto? ¿Cuándo empezó a construirse? ¿Por qué está esto como en el imaginario? Y sobre todo, pues entrar a qué implicaciones ha tenido, si ha servido o no como justificación de la opresión de ciertos pueblos. Uh-huh. Y además, un concepto que, bueno, lo mencionamos fuera del aire, ¿no? Que sigue impactando nuestras relaciones y todo, la cotidianidad en solo mexicano, ¿no? Y supongo que también en diversos niveles en América Latina. O sea, claro, profundamente, en todo lo que hacemos. O sea, desde... Es que es absolutamente todo. Nuestras relaciones con el vecino, con todo está a través de este concepto de raza y nuestra visión racista de todo, siempre. Y, a ver, el concepto de raza ha ido cambiando con el tiempo, porque en un primer momento, raza es sinónimo de pueblo, y más en la antigüedad. O sea, si tú decías la raza inglesa, se refería al pueblo inglés como tal, o la raza musulmana, se refiere a los musulmanes. Las razas, y esto ya lo digo desde la época contemporánea y moderna, las razas no existen, en los humanos no existen, taxonómicamente no hay razas. De hecho, por citar un caso similar, en los perros no hay razas. O sea, si tú ves un perro con diferencias, por ejemplo, no sé, un collie, por citar algo, con un pug, son la misma raza, simplemente tienen características físicas distintas. No hay diferencia genética para que sean considerados especies distintas. Las razas es, ya en el concepto moderno cientificista, no digo científico, cientificista del siglo XIX, es una mera, porque hoy no había estudios genéticos y todavía no se desarrollaba bien la teoría evolutiva, no había ningún elemento para considerar a otro ser humano de una raza distinta. Pero lo hacen en primer lugar por el racismo. El racismo obviamente también es producto de nuestro tiempo, porque muchos piensan el racismo siempre ha existido. No siempre ha existido el racismo, porque el concepto de raza, que ya no me refiero al sinónimo de raza-pueblo, sino moderno, con un tono cientificista supremacista, es producto de finales del siglo XVIII. Antes no había esos conceptos, ¿no? Entonces, es un producto de la modernidad, de los avances científicos y del encuentro de los europeos con otros pueblos. Y por el potencial tecnológico que tenían y la explotación de esos pueblos. Y en el momento en que llegan estos imperios coloniales y empiezan a subordinar a otros pueblos, a otras culturas, dicen, lo pudimos hacer porque son inferiores, porque son razas inferiores, razas distintas, ¿no? Entonces, hace siglos, hace por lo menos 4,000 años, hay que diferenciar, hay dos cosas. Una cosa es el etnocentrismo y otra cosa es el racismo. El etnocentrismo era muy común, de hecho, hace miles de años. Por ejemplo, pueblos que eran etnocéntricos. Los romanos, de los máximos exponentes, ¿no? Con este concepto de romanitas. O eres parte de nosotros o eres un bárbaro. Que realmente para ellos todos los no romanos todos eran bárbaros, ¿no? Y eso lo heredan de los griegos, el pensamiento, el etnocentrismo. Que es interesante porque bárbaro es una onomatopeya. Bárbaro viene de un balbuceo. Por ejemplo, cuando los griegos escuchaban a alguien que no hablaba griego, decían que hablaba mal, que balbuceaba, que decía bar. Y de ahí viene el concepto de bárbaro. Y se refiere a todo aquel que no era griego, que no hablaba griego, que no vestía como griego. Por ejemplo, los tracios del norte o los celtas eran bárbaros. Bárbaros como desarrapados, salvajes, o rubios. Los egipcios también eran bárbaros. Pero es una incongruencia porque los egipcios eran una civilización que antecedía a los griegos por 2,500 años, ¿no? Pero eran los bárbaros sabios, o los persas eran los bárbaros sofisticados. O sea, tenían todo ese sistema esta división de conceptos para agrupar a todo el mundo en pueblos distintos, todos bárbaros. Si no eran griegos, eran bárbaros. Los mexicas, por ejemplo, también eran sumamente etnocéntricos. Eran el pueblo adorado de Huitzilopochtli, por ejemplo, ¿no? Y todos los demás, aunque no es un concepto similar porque son distintos, eran salvajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de ahí también, por ejemplo, el concepto de la chichimeca. O sea, los mexicas que, curiosamente, originalmente probablemente procedían del contexto chichimeca,
van acercándose a Mesoamérica y de acuerdo a la óptica pues, cultural se van civilizando, se van haciendo tanto sedentarios y van a adquirir los hábitos de las culturas mesoamericanas previas. Y de pronto desarrollan este pensamiento también etnocéntrico, ¿no? Somos los elegidos de Huitzilopochtli y tenemos una labor de conquista y de sometimiento de otros pueblos, ¿no? Pero todavía no es racismo. O sea, hay diferencias de vestimenta, tono de piel, de cabello, pero no. Los romanos no eran racistas. Los romanos, por ejemplo, esclavizaban tanto a los rubios germánicos o celtas, pero también esclavizaban a los númidas y a los pueblos semíticos. Los griegos tampoco. El racismo surge hasta la modernidad porque es con la modernidad, con el pensamiento científico y la secularización del pensamiento que ya se puede desarrollar una teoría racial y racista. Antes, por ejemplo, existían conceptos dentro del cristianismo de limpieza de sangre, por ejemplo, ¿no? Más en el sistema de castas español ibérico en América, que, por ejemplo, impedía... ¿no? El color de piel ya se empieza a tomar en cuenta, pero principalmente que no tuviera sangre española. Entonces, pues, han visto estas pinturas, son hermosas, de hecho, ¿no? Que aparecen en cuadros y, toda la categorización que había, ¿no? Mulato, saltapatrás, mestizo, sambo, o sea, dependiendo de cómo se juntaban tanto los pueblos indígenas con los afrodescendientes, con los europeos. Y de pronto, por ejemplo, había elementos que no sabía cómo agruparlos, porque, por ejemplo, había presencia filipina en México, que llegaban con la nao, y no sabían cómo meterlos, porque pues no son ni negros, ni pueblos originarios, ni europeos. ¿Qué hacemos con ellos? Y es interesante, pero realmente el racismo y el concepto de raza surge hasta finales del siglo XVIII, tal vez finales del 17, ¿no? Cuando se empieza a elaborar este pensamiento ya separado de la religión, porque en la religión, en el cristianismo, era la división de cristianos, la fe verdadera, por encima de los idólatras, que había varios tipos de idolatría. Estaban, por ejemplo, los herejes, pero también estaban los musulmanes, que eran supuestamente, de acuerdo al pensamiento ahistórico, también en ese momento, una desviación del cristianismo, cuando no era así. Y también estaban los paganos, que eran como la antítesis del cristianismo, ¿no? Porque seguían en la idolatría. Y de pronto llega este pensamiento cientificista, y ahora no. Ahora ya hay algo científico que determina que ustedes son distintos, es una raza y son una raza inferior y tienen que ser oprimidos porque es por su bien, porque también están estos... En primera, porque son salvajes, pero también pueden ser como niños, no saben lo que están haciendo y nosotros les vamos a mostrar ese buen camino. De hecho, es la llamada carga del hombre blanco, de Roger Kipling, el escritor del Libro de la Selva, que hace este poema donde, pues sí, es extremadamente penoso y cansado, pero tenemos que civilizarlos, ¿no? Y de hecho, bueno, ese es el pensamiento que siguen teniendo hasta el momento en Eurooccidente, ¿no? En Estados Unidos y en Europa Occidental, que ya está muy mezclado ya el pensamiento, el supremacismo religioso con el pensamiento cientificista, es como una amalgama de los dos pensamientos. Y tenemos la arabofobia, la islamofobia, la sinofobia, la rusofobia y además la mexicanofobia, ¿no? Y por supuesto el racismo contra las poblaciones afrodescendientes fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos. Claro. Antes de entrar a esto más profundamente, me gustaría detenerme en algo que me parece que incluso comentamos en un capítulo anterior. Bueno, ¿no? Ya nos comentaste como este surgimiento a partir de esta visión cientificista de la modernidad. Pero esto que habíamos hablado sobre Darwin y cómo esta cuestión de la selección del más apto también tuvo que ver como con este surgimiento o fuerza que tuvo también en el concepto como esto que decías hace un momento, ¿no? De lo más civilizado, del atraso también, ¿no? Sí. De comunidades, o sea, hacia dónde se iba moviendo como el progreso. ¿Qué tanto esta cuestión cientificista fundamentó? Y finalmente es esta visión producto de ese colonialismo, ¿no? De esa opresión, o es consecuencia, es causa o consecuencia, pues. Escuchen, voy a citar un texto. Es muy cierto lo que dice sobre las razas superiores de hombres. Cuando sean lo suficientemente altas, se habrán extendido y exterminado naciones enteras. Sigue. Más civilizadas las llamadas razas caucásicas. Han vencido a la amenaza turca en la lucha por la existencia, mirando al mundo en una fecha no muy lejana. ¿Qué incontable número de razas inferiores habrán sido eliminadas por las razas más civilizadas del mundo?
Otra cita. En algún periodo futuro, no muy lejano, medido en siglos, las razas civilizadas del hombre casi con certeza exterminarán y reemplazarán en todo al mundo de las razas salvajes. Ok. ¿Quién creen que dijo esto? Darwin, Charles Darwin. A ver, que no es que Charles Darwin practicaba el darwinismo social. Bueno, no, a ver, no como tal. Pero es el pensamiento en boga europeo en los 3 últimos siglos. Por supuesto, se desarrolla la teoría de la evolución, pero Darwin no estaba totalmente empapado y no tenía conocimiento de que no existen las razas. Volvemos a lo mismo, la genética asciende más tarde. O sea, en ese momento Darwin desarrolla una teoría que no fue el único, hay otros, están Wallace y demás, ¿no? Y Darwin, en primer lugar, la idea de la linealidad, ¿no? Que no es así, ahora se sabe que no es necesariamente lineal la evolución. Y empata lo biológico con lo cultural. O sea, lo que Darwin aprecia desde el punto de vista supremacista británico, que también es referente a todo lo que ocurre en el continente, es que hay razas inferiores que tienen que ser civilizadas o bien exterminadas, tal cual. Es el pensamiento británico, germánico, principalmente germánico, son los más emblemáticos, ¿no? Pero también los imperios coloniales del Mediterráneo también lo hacían. Los italianos opinaban lo mismo en sus experiencias coloniales en Libia o en Somalia, etcétera, ¿no? O sea, se conceptualiza que existen razas inferiores por el simple y sencillo hecho de que son distintos. Y también el concepto de progreso, ¿no? Creo que es interesante. O sea, ellos no pueden entender las diferencias que hay en culturales con... Bueno, tal vez sí lo pueden entender, que es lo más macabro, ¿no? Con los africanos o con los asiáticos o incluso otros europeos, porque en había también visiones peyorativas en contra de los europeos del oriente de Europa, en contra de los pueblos ortodoxos, porque profesaban un cristianismo ortodoxo, o en contra de los rusos, porque de acuerdo a la visión supremacista, Rusia es como la mezcla tanto de eslavos como con tártaros y demás. Entonces siempre en las caricaturizaciones colocan a los rusos como monstruos, como algo que no es europeo, pero tampoco asiático, como a medio camino, como una abominación. Así lo ponen. Y por supuesto de los otros pueblos ni se diga, no veamos las caricaturas de la época al grado, que a finales del siglo XIX en estas ferias mundiales que se organizaban en la exposición de París, cuando se inaugura la Torre Eiffel, pues existían zoológicos humanos. Y existieron zoológicos humanos hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, perdón. Entonces, esa era la norma en Europa, considerar que existían razas. Es a partir de las atrocidades que se cometen. Es interesante porque las atrocidades que se cometen en contra de los africanos o pueblos de América Latina o en contra de los pueblos asiáticos o en Oceanía, en Australia, por ejemplo, eso no movió como las mentes y los corazones de la mayoría de los europeos para decir no son razas inferiores, son seres humanos como nosotros, no hay ninguna diferencia. Es hasta que viene el exterminio de los judíos europeos en la Segunda Guerra Mundial que se empieza a descartar el racismo. Es interesante porque tuvieron que exterminar a pueblos europeos, porque los judíos como tal es una religión, habitantes de Europa, y son víctimas europeas como tal, ¿no? Hasta este momento empiezan a juzgar, no, tal vez el racismo está mal. Que ni siquiera es racismo, porque los pueblos judíos, los judíos de religión judía, no son como tal un pueblo, son grupos religiosos distintos, algunos de lenguas distintas, ¿no? Entonces empiezan a dar cuenta de que el racismo pues, es una estupidez. Bueno, por lo menos la mayoría dentro de la academia, dentro de las ciencias. Porque, por ejemplo, la raza es un concepto cultural meramente y se siguen utilizando. O sea, todavía en Estados Unidos el pensamiento es totalmente racial y racista. De hecho, también por parte de los grupos oprimidos, como que adoptaron el concepto de raza también para defender una identidad, a pesar de que la raza es un concepto, pues sí, cultural. Entonces, a pesar de que ya se haya descartado, pues se sigue utilizando el racismo en todos lados, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo es este salto ya para pasar a lo del supremacismo? Uh-huh. ¿Cómo es el salto de esta visión cientificista, que tú me corregirás, empieza o surge también con esta diferenciación que hace Linneo sobre características físicas, ¿no?, de los seres uh-huh, humanos? Sí. Podríamos pensar que hay variedad de seres humanos. Uh-huh. Sin embargo, la cuestión viene cuando hay una jerarquización, ¿no? Uh-huh. Esto que hemos dicho de hay quienes son menos y hay quienes son más, ¿no? Sí. El supremacismo, según como yo lo entiendo, se puede expresar de muchas maneras, no necesariamente siempre desde quizá un rasgo físico, sino también de religión, lo que hablamos un poco también fuera del aire. Pero quisiera profundizar, si puedes profundizar, cómo es que
esto es un argumento para el supremacismo. O sea, la división científica, ¿en qué momento es que ciertas características físicas sostienen que hay alguien que es, no solamente que somos diferentes, sino que hay gente que es superior? ¿Y cómo se utilizó esto? Y se sigue todavía utilizando. Sí. De hecho, hay como los griegos eran, ¿cómo se les llamaba? El determinismo geográfico. Los griegos decían que ellos estaban en la plenitud del mundo, de la civilización. ¿Por qué? Porque estaban en medio. Hacia el norte era muy frío y hacia el sur era muy caliente. Entonces, ahí se empieza a notar, no hay una teoría de la evolución, obviamente, hace 2500 años, pero empiezan a notar que las condiciones, digamos, del medio ambiente van marcando diferencias en el aspecto físico o en la adaptación de los seres humanos. ¿Me explico? Sí, sí. Por eso, por ejemplo, la población africana pues se empieza como a cambiar de acuerdo para adaptarse. Todavía no lo pueden entender porque no hay conocimiento suficiente para hacerlo, ¿no? Pero justamente estar en la mitad, como en el centro, eso hace que se desarrolle un pensamiento extremadamente supremo, porque dicen, estamos en medio, no somos ni esto ni lo otro, estamos justo en la mitad donde debemos estar en el centro y somos el centro del mundo. La Hélade está en el centro del mundo. Pasan 2000 años. Los alemanes piensan exactamente lo mismo. De hecho, en el pensamiento germánico y generalmente europeo, ellos decían que estamos en el norte de Europa, donde a veces las condiciones climáticas no son idóneas, pero precisamente por esas condiciones duras en ocasiones, tenemos que luchar por adaptarnos. Nuestra inteligencia se desarrolló más porque tuvimos que domar el medio ambiente para desarrollarnos. Ahí se empieza a desarrollar esta teoría de que bajo condiciones adversas, las culturas evolucionan muy a la par del concepto biologicista de evolución, ¿no? Con Darwin, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí empiezan a surgir pensamientos que van del etnocentrismo, porque realmente todos los pensamientos, bueno, no sé si nacionales, pero de algún momento creo que tienen esta idea etnocéntrica, ¿no? Que son los mejores pueblos. Los gringos son abiertamente eso, ¿no? El excepcionalismo gringo es eso, es etnocentrismo. Pero se va a dar un salto, porque, por ejemplo, en el cristianismo, la misión, por ejemplo, de los colonizadores, junto con la iglesia, era evangelizar a los pueblos idólatras, ¿ok? Y de pronto, con el surgimiento de los imperios coloniales, pero ya europeos y anglosajones, por ejemplo, la expansión germánica de la Alemania unificada hacia el oriente en contra de la futura Unión Soviética, o del imperio británico hacia todos los puntos cardinales, o los estadounidenses hacia el oeste y hacia el sur, dicen, no tenemos por qué evangelizarlos, no queremos ser como ellos, porque son distintos a nosotros. Entonces empata el expansionismo colonial con el surgimiento del concepto de razas, porque ya para la visión industrial del mundo, la religión no tiene cabida, porque la religión solo detiene este progreso. Aunque sigue inserta también en el pensamiento, pero la religión en lo público es muy penoso expresar un carácter religioso. Ya no tenemos que convertir a los idólatras. Es mucho más sencillo y más económico exterminarlos por completo, tal cual. Y por eso exterminan a 15 millones de seres humanos en Norteamérica. Solo Norteamérica, los estadounidenses, porque faltan todos los hacia el sur, ¿no? Y hacia el norte. Entonces, ahí es digamos, como hay un parangón ahí. Antes podía haber, no un diálogo, pero sí tratar de asimilarlos hacia nosotros, ¿no? Y el estadounidense y los europeos dicen, no es nuestra intención asimilarlos. Nuestra intención es explotarlos, esclavizarlos, por ejemplo, los millones de africanos que fueron esclavizados y traídos a América, porque previamente los españoles y portugueses habían exterminado a gran parte de las poblaciones originarias, en las Antillas, por ejemplo, ¿no? No queremos mezclarnos con ellos, que tengan descendencia mestiza, entonces es o explotarlos o exterminarlos, no sirven para otra cosa. Pero es que Estados Unidos necesita esclavizarlos, ¿por qué? En primer lugar, tener la excusa de que son una raza inferior. Entonces son prácticamente animales de carga, de acuerdo a esta óptica. Necesitan una legitimación para hacerlo, ¿no? Y debido a que el cientificismo está en boga, pues lo pueden hacer. Ahora la ciencia les da la razón, como antes la religión se los daba. Y es la gran diferencia. Antes podían asimilarlos, darles la religión verdadera, la fe verdadera. Ahora la fe verdadera, porque también es un dogma este nuevo pensamiento cientificista racista, no necesitamos cooperar con ellos. Hay que subordinarlos, explotarlos o bien acabar con ellos.
para nuestro espacio vital que se avecina hacia el oeste, ¿no? Que va a ser para nosotros. Curiosamente, ellos no lo hicieron, los africanos no lo hicieron. Los pueblos originarios estaban semidesnudos en las praderas. Nosotros somos civilizados, estamos vestidos, tenemos tecnología superior de fuego y los vamos a acabar, porque es una misión que y nos empatamos con el tema del otro día, ¿no? Es un destino manifiesto. Y la ciencia, además, es interesante porque se une el pensamiento mágico de la providencia con el pensamiento cientificista evolutivo del darwinismo social. Entonces, ahí es cuando ya se rompe lo previo. Ya no hay un pensamiento religioso mágico. Ahora es un cientificismo frío, industrial y brutal también, ¿no? Ok, Cristian, pues escríbanos por favor qué es lo que piensan de esto, de esta conversación, también sus dudas. ¿Qué les parece si vamos a un breve corte y ya regresamos para hablar también de lo actual, de qué tanto continúa eso, si tenemos también nosotros conductas racistas? Vamos a un breve corte y ya regresamos. Bueno, pues ya regresamos a Retrovisor, todavía con más preguntas. Cristian, a ver, ayúdanos a entender por qué entonces, si no hay ninguna capacidad superior en ningún sentido, ni intelectual, ni física, ni moral, ni nada, estos grupos han logrado imponerse frente a otros, y no solamente eso, sino incluso en la población oprimida existe la mentalidad de que esto es normal, que es natural. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado, o por qué se pudo realizar esto? Pues es el primero eso de que se dicen por los menos oprimidos, que digan que es natural que sean oprimidos, pues es el concepto del buen esclavo, ¿no? Tal cual. Al igual que no nada más es en el concepto de raza y del racismo, sino también de clase, por ejemplo, ¿no? El lumpen, por ejemplo. No, pues es normal que seamos pobres o no tengamos recursos, es totalmente normal. Porque también se inserta la idea del darwinismo, es el de la supervivencia del más fuerte, la supremacía ahora ya del más fuerte. Es normal que nos aplasten se empieza a desarrollar esta idea de que son menos inteligentes también. De hecho es interesante porque todo lo que mencioné hace ratito se puede sintetizar en algo, en este cambio que hay con el pensamiento científico a lo previo, que no lo era, desde la superstición al pensamiento mágico. La judeofobia, por ejemplo, que lo repito, los judíos no son un pueblo, es una religión, ¿ok? Bueno, la judeofobia históricamente era porque eran un grupo rijoso. Eso decían los romanos, porque no se dejaban conquistar y no sabían los beneficios de ser parte de las romanitas, de la romanidad. Como ciudadanos incluso, ¿no? Ellos no querían, seguían adorando su idea de un solo Dios. Eso decían los romanos, en el siglo I y el II. Bueno, llega el cristianismo y dicen, es que los judíos son mataron a Jesús. Mataron a Dios. Y es como su pecado, ¿no? Pero ahí no son una raza distinta, son una religión distinta. Es hasta a finales del siglo XVIII cuando a los judíos ya se le empieza a decir que no nada más son una religión distinta, también son una raza distinta, cuando no era así. Porque son diferentes, porque visten diferente, porque adoran un Dios distinto, etcétera, etcétera. Pero realmente eran pueblos distintos. Por ejemplo, los judíos sefardíes de España no están emparentados genéticamente con los judíos originarios semíticos, ni con los judíos ashkenazí de Alemania. Pero empiezan a aglomerar a todos los judíos en una raza. No tiene sentido. Eso va a ser Hitler. Va a acabar con las razas inferiores. ¿Me explico? Sí. Ni siquiera los eslavos, por ejemplo. Son lenguas. Son grupos distintos etnolingüísticos. Eslavos hay muchos. Rusos, polacos, serbios, etcétera, etcétera. Pero no es que exista una raza eslava. No lo hay. Simplemente son una familia de lenguas distintas con subfamilias de lenguas, que de hecho están emparentadas con los germánicos. Los eslavos y germánicos son de la misma gran familia que es la indoeuropea, ¿no? Ese es el momento de cambio en el siglo XVIII, cuando se pasa de las diferencias religiosas
allá conceptualizar a grupos y a culturas como razas distintas, en su mayoría inferiores de acuerdo al cariz y la visión europea, ¿no? Que es interesante porque van a surgir múltiples disciplinas para tratar de entender esto. La antropología social, la antropología física, la filología para las lenguas, ¿no? Más tarde la lingüística. La historia se reinventa. La arqueología es interesante porque también hay conceptos que dicen, esta raza antes era otrora gloriosa, ha perdido esa gloria. Entonces empieza, pero no te rías porque te estás riendo de mí. Sí, perdón. No te puedes reír. Entonces, han perdido su gloria. Y siempre dicen eso, por ejemplo, de Egipto o de Irak. La gloria mesopotámica de los asirios, de los sumerios. Y ahora, pues no son nada, ¿no? Están oprimidos por un tirano. O en Egipto, ¿no? De las pirámides, el mundo faraónico y de pronto el Islam. El Islam fue la maldición. Es una raza muy extraña. Entonces tienen este sistema de categorías que antes no tenían, porque ahora ya hay el cientificismo a partir del 19, los lleva a ubicarlos en razas. Y es un mecanismo fundamental para el expansionismo colonial, porque estas razas tienen que ser civilizadas, tienen que ser reinventadas por el... Hay un libro muy bueno, que estoy seguro que muchos conocen, se llaman, de Edward Said, Orientalismo, porque ahora aglomeran, por ejemplo, África. Toda África la aglomeran, tal vez exceptuando el norte magrebí, arabizado, todo África es una masa. Cuando hay diferencias, incluso visuales, del aspecto de los africanos, de color de piel o vestimenta, son evidentes, ¿no? Pero no colocan, no, todas las razas negras. Y aparte conceptos bien, una locura, que todavía están en boga, que es lamentable, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante para marcar la separación del pensamiento, pues, del supremacismo religioso tradicional, dentro del cristianismo, por ejemplo, en contra de judíos o en contra de musulmanes, o en contra de paganos, para considerarlos a todos los demás como razas distintas. Pero ¿en qué han basado su poder, pues? Okay, sí. Lo que hablábamos tiene que ver, si no es una cuestión de fuerza física, tiene que ser que una cuestión militar, lo que siempre hemos hablado también de esta... En inteligencia, por ejemplo, de acuerdo a su razón, ¿no? A ver, no, lo mismo, en cualquier escenario histórico, vayamos hace 5,000 años. ¿Por qué los sumerios logran dominar toda la zona del sur de Mesopotamia y más allá? Algo importante es la escritura, por ejemplo, ¿no? Desarrollaron la escritura, mientras que otras culturas seguían siendo orales. De hecho, los sumerios administrativamente y solo las cúpulas tenían escritura. La sociedad en general pues, seguía siendo transmisión del conocimiento vía oral, ¿no? Pero es importante como que la información te lleva a tener cierto poder. Porque tienes información de cómo obtener materias primas, de cómo controlar mercados, conocer a las sociedades. Por eso también en el siglo XIX lo que hacen los imperios coloniales europeos. Por eso Napoleón, cuando invade Egipto, llega con antropólogos, con científicos, con arqueólogos de todo tipo, porque ellos necesitan recopilar información. Por eso los sionistas, antes de invadir Palestina, llegan equipos avanzadas europeas sionistas para estudiar qué pueblos tienen más agua, dónde se encuentran las rutas tradicionales de comercio, cuál es la población islámica en uno, la población cristiana en otro. Están acumulando información. Y lo que ocurre, Europa tradicionalmente fue un lugar marginal, siempre lo fue. Más allá del mundo mediterráneo, de la Europa mediterránea, lo que había hacia el norte siempre fue marginal. Dicen que el despegue de Europa llega a finales del 15, ¿no? Con el descubrimiento de América. Por una coincidencia, ¿por qué? En primer lugar, toda Afroeurasia ya tenía tecnología que no existía aquí. Como también había tecnología aquí que no tenían allá. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, la botánica mesoamericana y la medicina mesoamericana estaba años luz de lo que ocurría en Europa, que seguían desangrando a la gente para que se recuperara, ¿no? Y demás cosas, ¿no? O los hacían beber mercurio, cosas así. Pero en Mesoamérica, la higiene, la tecnología, por ejemplo, en la agricultura, pues era mucho mayor que en otros continentes, en Europa, que ni se digan, ¿no? Que tener en Europa, pero también en China o en el Medio Oriente, pues la pólvora, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llegan los europeos, atravesan el Atlántico y descubren América, bueno, ellos lo descubren porque América estaba habitada desde hace por lo menos 25,000 años, no 12,000, de hecho 25,000 años. En ese momento comienza un proceso de acumulación. Van a utilizar esa tecnología que sí existía en Afroeurasia para dominar a los pueblos que no tenían pólvora, por ejemplo, ¿no? O que no tenían hierro. Ese es el punto. Ahí comienza el despegue de Europa. No es que haya habido una diferencia tecnológica suprema. Y además, principalmente, el arma biológica. Los americanos no tienen las defensas para las enfermedades de Afroeurasia.
como los afroasiáticos, europeos y demás, no tenían defensas para las enfermedades que había en América. Es el punto, ¿no? Y a partir de esa coincidencia, de ese hallazgo inesperado, comienza el despegue de Europa, que a partir de América, luego va a seguir Asia, va a seguir África y por supuesto Oceanía. No es que sean superiores, simplemente llegaron en un momento clave, porque ¿qué hubiera pasado si hubiera información privilegiada en América de que se avecinaban europeos, invasores? Se hubieran preparado y los hubieran derrotado. Y también los europeos utilizan el divide y vencerás. O sea, ellos solos no podían, tenían que agudizar la animadversión que sentía un grupo contra otro. Por eso van a la República de Tlaxcala, etcétera, etcétera. O sea, ellos no hacen el trabajo sucio, por decirlo así, ¿no? Pero no es que sean superiores, simplemente hay diferencias tecnológicas que van a ser aprovechadas para dominar a otro ser humano. Y no es que sean razas inferiores, porque les puedo dar al público 1001 elementos que las culturas mesoamericanas o andinoamericanas eran mucho mayores, astronómicamente los mayas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre hay elementos distintos, pero no hay una inferioridad o superioridad de razas. En primer lugar, porque las razas no existen. Claro. Somos la misma especie, con variaciones culturales, nada más. Y el concepto de raza es un concepto meramente cultural. Claro. Y precisamente ahorita que ya tocaste este tema Ajá. de los mayas, de Mesoamérica, de los pueblos originarios, uh-huh. ¿Cómo podemos interpretar o qué lectura le das, y también para compartir a nuestra audiencia, en esta opresión, ¿no?, de los mismos que hemos sido marginados por estos poderosos, con todo esto que hemos visto del supremacismo, de las razas tal? Lo cierto es que también infringimos, ¿no?, discriminación, violencia, racismo, clasismo con los pueblos originarios. Bueno, podemos llevarlo no solo a nuestro país, sino en general. Exacto, ¿no? Y hemos visto muchísimas expresiones, bueno, no solamente recientemente, pero sí recientemente, para traerlo uh-huh. también por acá, pues en expresiones como esto, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida también de las lenguas maternas, porque ya no se hablan, porque precisamente existe esta discriminación, de pensar y tener esto en el imaginario colectivo de que lo europeo es lo digno, lo que todo mundo debería aspirar, ¿no? Incluso, por ejemplo, un viaje a Europa sería mucho mejor que un viaje en Latinoamérica. Hay uh-huh. memes que a lo mejor pueden ser como chistosos en algún punto, pero que hay detrás de decir qué mala suerte haber nacido en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, el de si hubiera nacido en Suiza, me perdería esto, sí. ¿no? Una cosa así. Sí. O sea, eso puede ser chistoso, pues, pero en algún punto es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué consideramos que, pues eso, que el norte global en general, ¿no? Uh-huh. Es mejor, es algo a lo que hay que aspirar, y pues los pueblos originarios, y hablar, o sea, meternos también un poco esta cuestión del racismo que también infringimos en los pueblos originarios. Antes vamos a hacer una dinámica con el público. ¿Qué te parece? Va. Sin consultar algún servicio de búsqueda o inteligencia artificial, tienen que adivinar. Y también te lo pregunto a ti, igual adivinas. Okay. ¿Quién dijo esto? Las siguientes dos frases. Odio a la gente con ojos rasgados y coletas. O sea, se refiere a los chinos cuando estaba de moda traer la coleta, hasta el periodo manchú. Bueno. Los indios se reproducen como conejos. Por ejemplo, no admito, por ejemplo, que se haya causado un gran daño a los pieles rojas de América o a los negros de Australia, a los aborígenes. No admito que se les haya causado un daño a las personas por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de mayor calidad, una raza con mayor sabiduría mundana, por decirlo así, haya llegado y ocupado su lugar. Yo te diría que Trump. No. Tienen sin buscar en Google, uh-huh. tienen de aquí a que termine el programa para responder. Y pónganlo en el chat, por supuesto. En el chat, por supuesto. Okay. Sin ver, o sea, antes de que termine el programa, que la gente lo ponga en el chat y veremos si después. Y luego lo editan y a ver si lo va. acertaron, ¿no? Bueno, Trump no es. No. Ya les ahorra una respuesta. No. Les voy a dar una pista, es del siglo XX. Ah, ok. Y no es Hitler tampoco. Ok, bueno. El colonialismo interno, ¿no? ¿Cuál es a ver, México no tiene idioma oficial, pero ¿cuál es el idioma que más se habla en México? Pues el español, obviamente, ¿no? Obviamente hay decenas de lenguas indígenas, de lenguas originarias, pero ese es el punto. Todos los documentos del gobierno mexicano están en español.
no están en náhuatl. Bueno, en los últimos tiempos ya se empieza a tomar en cuenta algunos pueblos originarios, náhuatl, purépecha, mayas, etcétera, pero antes no era así. México, el Estado mexicano, los Estados Unidos mexicanos son el heredero de Nueva España, del virreinato de Nueva España, del Imperio Colonial Español, tal cual, automáticamente. Y la cúpula que ha dominado México históricamente en los últimos 200 años, desde 1821, comenzando con Iturbide, hasta llegar a Claudia Sheinbaum, pues, en su mayoría son eurodescendientes. Hay momentos específicos que no. Vicente Guerrero, por ejemplo, ¿no? Un mestizo y además afrodescendiente. O Benito Juárez, un indígena zapoteca. Pero todo el orden de pensamiento, todo el orden de ver al mundo, el liberalismo, tanto económico, pero también del pensamiento, todo es de eurocéntrico totalmente, ¿no? O sea, todo nuestro sistema de valores y de ideas procede de Europa. Apenas si se recuperó algo, ¿no? Tal vez en la narrativa a partir del periodo postrevolucionario, ¿no? La civilización cósmica, la fusión de dos culturas, toda esta idea que también se pone en duda a partir de 1992. De hecho, no sé si recuerdas el encuentro de dos mundos, que hasta hacían programas de televisión para festejar la llegada de Colón a las Antillas en 1492, ¿no? Y salieron justamente grupos que decían que eso tuvo mucho que ver también con el resurgimiento del zapatismo, por ejemplo, ¿no? Tan solo 2 años después de 1992. Porque a fin de cuentas el colonialismo no terminó y por ende el racismo tampoco terminó. El sistema de explotación está estructurado todavía. Y de hecho creo que es muy visible, es extremadamente visible. O sea, lo podemos ver en la publicidad, por ejemplo. En la publicidad no existe la gente morena, no existen mestizos, mucho menos indígenas. Todos son blancos, actores blancos, que aparecen anunciando productos. Porque no nada más venden la idea, creo yo, desde mi perspectiva, que no nada más vas a comprar el producto, también vas a ser blanco. Y hay un sistema de privilegios, ¿no? Yo lo he vivido porque también soy blanco, obviamente. Tal vez no sea completamente eurodescendiente, pero visualmente lo soy. Y es notorio cuando hay discriminación hacia otros. Claro. En todo nivel. O sea, desde niños ocurren, ¿no? Lo mencionamos cuando hablamos de educación recientemente. Sí. O sea, por el simple hecho de tu color de piel y por vestir distinto y de hablar distinto, te van a tratar de una manera oprobiosa, horrible, ¿no? Y eso se reproduce en todo nivel, en todo contexto. Educativo, laboral, en lo político, por supuesto. Es un acto político también para mantener el dominio de una clase. No, que en México no nada más es una clase, sino de una casta también. O sea, porque sigue el sistema de castas novohispano reformulado a la época actual. Ahora se ha extendido un poco el concepto de criollo y peninsular porque abarca otros grupos eurodescendientes que llegaron en los últimos 200 años a México, ¿no? Alemanes, franceses y demás. Pero esencialmente porque México es el Estado mexicano, la República Mexicana, Estados Unidos mexicanos, al igual que las otras repúblicas liberales que surgen en los últimos 200 años, son herederos de un imperio, tal cual. Y sigue siendo jerarquizado todo. ¿Y cómo podemos ver y entender eso pensando, digamos, más localmente acá en México, pues? O sea, en estos gestos que tenemos, como decimos, que pueden ser dichos, que tomamos como amenos y decimos, no, pues es que son chistosos, ¿no? O sea, estas expresiones, por ejemplo, el decir es que es un indio, ¿no? Y que eso, como que se filtran en un sentido del humor, pero que realmente están llenos de discriminación. O sea, te preguntaría esto... y de clichés y estereotipos. Ajá. O sea, esta mentalidad colonialista... cómo es que se infiltra en quienes han sido precisamente marginados, porque nosotros hemos sido marginados también, ¿no? Y este mismo ejercicio se implementa, y no solamente, bueno, tal vez eso ya será de otro tema, pero pienso no solamente ahora en esa cuestión de características de origen o de ciertas cualidades físicas, sino, por ejemplo, también lo pensaría en cuestiones de género, la discriminación que hay hacia las personas trans, sí, todo lo que no sea un hombre hetero blanco. Que de hecho es complicado que yo diga eso, porque yo soy un hombre heterosexual blanco. Sí, entonces cambiamos de pregunta. ¿Listo? Sí. Bueno, cambiamos de tema, comencemos otra vez, se acaba el programa, vámonos. Muy buenas noches. No, yo creo que estaría interesante. Sí, claro, sí.
Sí. podríamos invitar justamente a alguien que dé su opinión sobre ello. Sí. Yo no creo que sea la persona indicada para hacerlo, más que mi percepción. Que por más de que yo diga que lo condeno y todo eso, seguramente en muchos momentos de mi vida he tenido comentarios racistas, obviamente, Claro. porque estoy inmerso en esa misma dinámica. Que tú lo mencionábamos fuera del aire, ¿no? De hecho, cuando incluso la población que es oprimida históricamente, tanto mestizos, pero principalmente los pueblos originarios afrodescendientes también, que ni siquiera antes eran reconocidos, apenas están siendo reconocidos de que tienen presencia de 500 años en México. Creo que ellos tendrían un bagaje mucho mayor para contar, porque la explotación la viven día. La explotación, el racismo y la exclusión la viven día a día. Y la invisibilización y la infantilización, que ahora también hay que sumar la criminalización. Pues es que es indudable, cuando tú entras a un espacio Sí. y la gente que es, por ejemplo, mestiza o indígena, en primera, a veces ni siquiera los dejan entrar. Principalmente la gente, por ejemplo, es muy clara la imagen de una mujer que vende productos en la calle y que está ataviada con su ropa tradicional, no la dejan entrar a un centro comercial, a un restaurante, porque lo ven como algo, ¿cómo llamarlo? Como algo no propio para un espacio que constituye principalmente todo en cuestiones eurodescendientes, desde la vestimenta hasta toda la dinámica. Entonces creo que sería interesante hablar. Yo lo veo desde afuera. Claro. Y soy consciente y trato de no reproducir esos patrones. Pero seguramente a veces lo hago. Es como la palabra, por ejemplo, y es muy extraño porque me ha pasado muchas veces. Cuando en alguna invitación, me invitan a un foro, a una charla con varios invitados, por ejemplo, hablando de racismo, aquellos mismos que están en contra del racismo de pronto dicen, pero es que constantemente son denigrados. El concepto de la palabra denigrado, esa debería ser eliminada del vocabulario. ¿Me explico? A ver, yo no lo sé por qué. Porque denigrar es que te haga negro. Ok, no sabía. Sí. O sea, me están denigrando. Me están colocando como si fuera un negro. ¿Qué tiene de malo? O sea, claro. Tal vez no eras negro, pero... Porque en el negro, en el afrodescendiente, está todos estos elementos que le estamos hablando. O sea, desde infantilización, criminalización, pero todo bestialización. La bestialización es muy común. No nada más en contra de las poblaciones afrodescendientes, también en contra, por ejemplo, de los pueblos originarios de América. Por ejemplo, mientras a los afrodescendientes se les considera como bestias salvajes, a los pueblos originarios de América se les considera como animales como tranquilos, como este concepto que hay del mexicano que siempre duerme bajo el nopal ahogado en alcohol. Eso, son como niños, son inofensivos, como esto, sí, la infantilización, pero también viene acompañado de bestialización, ¿no? Entonces, esto ya en el caso mexicano generalmente solo se aplica para población mestiza y para población de origen indígena, ¿no? Pero en el concepto gringo, pues tienen un sistema de categorización enorme, o sea, desde el blackface hasta pues, también yellowface y redface y todo esto, ¿no? Claro. Que ahora está muy políticamente incorrecto que lo hagan, pero se sigue reproduciendo igual. Porque ahora incluso están los clichés positivos. O sea, que dicen que ya no hay discriminación. Ahora se ve lo positivo en cada comunidad. Pero también son clichés y también es racismo. Porque automáticamente ves, por ejemplo, en Estados Unidos, ves un asiático, seguramente arma un cubo Rubik en 30 segundos. O seguramente tiene un postdoctorado. Automáticamente ves un asiático y piensas que es extremadamente inteligente o que está reprimido. Y esto ya está institucionalizado en Europa, pero también en México. O lo que decíamos de la fuerza o las potencialidades de las personas afrodescendientes, ¿no? Sí. La potencia viril del afrodescendiente, ¿no? Sí. O sea, y es toda... Pues bueno, y esto ya es moderno además, ¿no? O sea, ya son conceptos mucho más cercanos a nosotros. Y también con respecto el mexicano trabaja mucho. Es interesante porque está la idea gringa, el mexicano es un huevón. Pero por un lado está, el mexicano trabaja mucho. No, yo creo que va variando dependiendo de la persona, y ¿no? De la explotación, claro. Sí. Creo que no repela, Ajá. Que él hace todo porque es niño bueno, ¿sabes? Sí. Es todo esto. Ajá. Y que creo que también, bueno, tal vez eso daría para otro programa, que creo que lo tocamos un poquito, por ejemplo, del tratamiento que hay a personas extranjeras, a migrantes, ¿no? Si vienen de Centroamérica claro. o de Sudamérica, y está ocurriendo ahora, ¿no? No, incluso de Palestina, ahorita te cuento. Sí, ok.
pues esto, ¿no? Esta discriminación sistemática que ocurre, no hay el mismo tratamiento, pero toda esta gentrificación que también está ocurriendo de europeos, de gringos que llegan, bueno, sí, ya cada vez hay también como más respuesta Ese es un gran ante tema, eso, la gentrificación. pero por ejemplo, ¿no? En los restaurantes, en los hoteles, la respuesta que en general se da en la población es muy distinta al que se da a un visitante incluso, ¿no? Sí. Extranjero, pero güerito, extranjero de arriba y de abajo, ¿no? Pero a ver, dinos lo de Palestina, por favor. Bueno, comenzando con, ahorita menciono lo de Palestina, pero Okay. comenzando con eso, o sea, la gentrificación. Se empiezan a escandalizar en la colonia Condesa o en la colonia Roma o en Polanco por el proceso de gentrificación, cuando la mayoría de la población que habita en esas colonias son gentrificadores en otros contextos de la Ciudad de México, ¿no? O sea, la colonia Roma, desde la Roma se está iniciando gentrificación en colonias de clase trabajadora, la Doctores y la Obrera. Pero por la propia, o sea, como que se va... Es un círculo vicioso. Llega el gringo, que tiene más, que además no tiene dinero, paga en dólares, y desplaza no paga impuestos tampoco. Sí, desplaza al mexicano criollo acomodado que habita en la Roma. Sí. Y ellos desplazan al que vive en la Doctores, que es clase trabajadora. Y de ahí tienen que moverse, como ya no pueden, además de que las rentas están por los cielos, la gente tiene que abandonar la Ciudad de México e irse a un municipio del área metropolitana, ¿no? Tultitlán, Coacalco, Nesa en los 60s, etcétera. Es como este círculo vicioso. Justamente por un grupo que se siente marginado por un grupo, o sea, un grupo en el poder, empoderado, que se siente marginado por la llegada de eurodescendientes también, ¿no? O sea, bueno, de extranjeros, de gringos o europeos, ¿no? Que no nada más en la Ciudad de México. Vemos en el caso de, no sé, en Jalisco, en Chapala, o en San Miguel de Allende, en Guanajuato, o en Cancún, donde ni siquiera te responden si hablas en español, donde ni siquiera ya aceptan pesos, todo es en dólares. O en Baja California, que prácticamente ha sido absorbido ya por Estados Unidos, ¿no? Pero todo esto de la gentrificación, ¿por qué fue? Justo, lo de las comunidades. Porque es diferente también cuando viene... los centroamericanos. Los centroamericanos. No es nada, es que es exactamente. Y es interesante porque ahí la discriminación no se da entre en un blanco eurodescendiente de corte germánico en contra de alguien que habla lenguas romance, que es mestizo o que es afrodescendiente. O sea, ahí lo que ocurre es que es ese mismo sistema de reproducción de la opresión, pero ahora contra gente de Centroamérica o de Sudamérica o del Caribe, por ejemplo, ¿no? O sea, es el mismo racismo, o sea, esto igual. O sea, de hecho, físicamente, un mexicano es más parecido a un salvadoreño y un hondureño que, por supuesto, un gringo. Claro. ¿Y entonces por qué se da esa discriminación? Pues porque no es mexicano. O sea, por el simple y sencillo hecho de que habla mal, de acuerdo a su óptica. Habla distinto, o viste distinto, o es pobre, porque también está la porofobia. Sí. Y está el elitismo también. Entonces, es eso. O sea, la xenofobia es como... El supremacismo y el colonialismo viene acompañado de racismo, pero también de porofobia, también de elitismo. O sea, hay muchísimos mecanismos de opresión y de humillación que prácticamente es como una hidra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso en contra de los centroamericanos. Por ejemplo, a los haitianos les va peor. O sea, aquí en México ya hay comunidades, que no sé si podríamos decirle Le Petit, por Puerto Príncipe, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa hay enormes comunidades de haitianos. Yo no tengo problema. Nadie tiene... Realmente, si tú hablas con los vecinos de ahí de Iztapalapa o de Tláhuac, a ellos les encanta que estén los haitianos ahí, porque también traen la comida haitiana, ¿no? Que es muy rica, muy caribeña. Pero obviamente este no es el sentir por parte de las autoridades de migración en México, que con la misma hazaña que la migra en Estados Unidos golpean o incluso matan a migrantes que entran al territorio mexicano, ¿no? O sea, el sacrosanto territorio mexicano. Lo mismo que se quejan aquí es lo que se queja el gringo, exactamente lo mismo, nos están invadiendo. Ahora bien, el caso de Palestina que te mencionaba, recientemente llegó una familia de palestinos la semana pasada en México, creo que como de 10 personas más o menos. Automáticamente en redes sociales traen el terrorismo. O sea, una niña que además busca tratamiento médico, son representantes del terrorismo. Van a meter el Islam intolerante se va a hacer. Aparte se traen de hablar intolerancia
en un comentario islamófobo, ¿no? O arabófobo. Entonces, eso también ocurre. Y es interesante porque los palestinos, la mayoría de ellos, a muchos se les invita a otros países para que se refugien, pero no quieren hacerlo. ¿Por qué? Pues porque se ha vivido las experiencias de la Nakba y de la Naksa, de la expulsión de más de 1.500.000 en los dos procesos, ¿no? Por eso no quieren salir de refugiados, porque no lo quieren perder nuevamente todo, porque no quieren ser refugiados y que sus hijos sean refugiados, ¿no? Entonces, pues es este sistema de discriminación que pues también es un producto de exportación de Europa. O sea, es lo que Europa nos trajo, a fin de cuentas. Eso no quiere decir que en otras culturas no exista discriminación, pero racismo, no. Eso es exclusivo y una invención europea, tal cual, ¿no? Lo peor es cuando incluso, por ejemplo, los blancos eurodescendientes en México aseguran que son discriminados, por ejemplo, ¿no? El llamado racismo inverso. Que ya, bueno, ya es el delirio absoluto. Claro. Estaría bueno también, díganos qué piensan, hacer uno... quizá muy puntualmente de la islamofobia, toda esta idea que es otra cosa, de la rusofobia que también hablamos alguna vez. No quiero dejar de preguntarte, esto que dijiste, a lo mejor también da para otro programa, pero esto que dijiste como de la hidra, ¿no? Pienso como todos estos brazos que puede tener de racismo, colonialismo, supremacismo. Pero, ¿tienes alguna teoría de qué es lo que fundamenta esto? O sea, ¿cuál es como la cuestión como más básica que hace que existan opresores y oprimidos en un sentido como muy general? Esos son quizá como los mecanismos, ¿no? ¿O no? Pues el motor de la historia es la lucha de clases. Y la lucha de un pueblo en contra de otro, el dominio. O sea, el control. Todo se resume a eso, a control de materias primas. Y a la explotación de un grupo sobre otro, para tener poder y poder económico. Es eso. Pero no es una cuestión de sobrevivencia. No, en este momento ya no. Tal vez, no lo sé si en la horda primigenia haya existido, por ejemplo, discriminación. Seguramente de alguna manera, ¿no? Por vestimenta, no lo sé. Pero en este momento es claro, eso, y más por todo el bagaje de información acumulada. Ya sabe que no hay razas. Y sigue habiendo racismo. Teóricamente los genocidios están penados. ¿Qué está pasando en contra del pueblo palestino, no? Y bueno, podemos seguir y seguir y seguir, o sea... Porque realmente quienes ejercen el poder sigue siendo el norte global. Concretamente el epicentro del sistema mundo capitalista imperialista. Que imperialismo es solo un apellido, tiene muchos otros. Colonialismo, racismo, supremacismo de toda índole. O sea, porque ellos siguen dominando el mundo. Pero a ver, es lo importante. Esto no es, ¿cómo llamarlo? Algo natural, algo innato. El racismo no es natural. Al grado que surge hasta el siglo XVIII. Y tarde o temprano puede desaparecer. Es una moda, una terrible moda traída por Occidente. Pero antes había otras formas de discriminación peyorativas, ¿no? Pero el racismo no era una de ellas. Esta es una invención moderna que viene acompañada con el surgimiento del pensamiento científico. Un pensamiento científico además en pañales. Porque los mismos científicos han dicho, la ciencia no es que sea racista. La ciencia no es... O sea, la ciencia es una invención humana. No es que hay una fuerza natural, es la poderosa ciencia, no. Los científicos hacen la ciencia y ellos son los que antes eran racistas. Y han recapitulado, bueno, han cambiado las cosas y han notado que no existen las razas. Pero el racismo existe. Y las razas, de acuerdo a la visión cultural, también existen para la cultura, pero no para la biología, ni para la genética. Claro. Entonces, yo creo que tarde o temprano va a desaparecer, pero para que eso desaparezca, tiene que haber un cambio como no ha ocurrido en los últimos 500 años, de dominio europeo y eurodescendiente. Estamos en vía de eso. La visión china, en China es lamentable, pero también ha surgido, hay racismo también. Antes no existía en China, había etnocentrismo, porque China pues, históricamente veía a otros pueblos como una amenaza, como bárbaros también, pero no había racismo. El racismo es consecuencia de Europa y probablemente cuando venga el fin del dominio geoestratégico y económico de Europa, tal vez eso desaparezca. Ojalá no se siga replicando. ¿Crees que de tiempo? Antes de que acaben con el mundo. Sí. Sí. Okay. Yo creo que vamos a ver, el mundo no va a desaparecer. Ni creo que la especie humana. Yo creo que tarde o temprano vamos a acabar con ellos. O sea, más bien ellos van a acabar consigo mismos. No creo que tengamos que recurrir a la misma violencia que ellos han ejercido en contra de nosotros. Por lo menos creo que lo estamos viendo con el asunto de Palestina. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. O sea, el mundo entero está con Palestina. Sí. O sea, los grandes poderes siguen
están con el sionismo y oprimiendo al pueblo palestino, pero tarde o temprano las cosas van a cambiar. Ok. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Pues Cristian, yo creo que este es un buen cierre para el programa de hoy. Hay muchos otros temas. Pienso también, por ejemplo, que lo hemos tratado antes, pero de la ciencia también, ¿no? Bien lo dices, pues lo hacen los científicos, pero también desde dónde. Díganos ustedes qué es lo que piensan, qué otros temas quisieran que tocáramos. No sé, Cristian, si quieras cerrar con algo. Sí, me gustaría. Vamos a terminar la dinámica. Sí, es cierto. Dinos, por favor. Tú, otra. No, ya me equivoqué una vez, no me humilles, Cristian. A ver, nuestro productor. No sé, un presidente de México. No. Fue primer ministro. No, de México, obviamente no tenemos parlamentarismo aquí, pero... Winston Churchill. Ok. Contemporáneo a Hitler, por supuesto, ¿no? Que de hecho las frases de Churchill son mucho peores, por ejemplo. Tiene otros grandes momentos de Churchill. Dice, el crecimiento antinatural y cada vez más rápido de las clases de débiles mentales y dementes constituye un peligro nacional y racial imposible de exagerar. Considero que la fuente de la que se alimenta la corriente de la locura debería ser cortada y sellada antes de que transcurra otro año. Porque no hablamos, por ejemplo, de la eugenesia. No hablamos de la eugenesia dentro del racismo. Acabar con los pueblos ya a través del cientificismo para que no se sigan reproduciendo. Por ejemplo, a los árabes los llamaba una manifestación inferior. Se refería a los palestinos, al pueblo palestino concretamente, como hordas bárbaras que apenas comían estiércol de camello. Entonces, y ese es uno de los próceres que enarbolan como sus grandes líderes, ¿no? Te apuesto, porque los he visto, que si ustedes dan una búsqueda en Google o en Twitter o sobre políticos mexicanos que le aplaudan un personaje, encontrarán a muchos que celebran a Winston Churchill a pesar de la inmundicia de sujeto que era, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, pues el racismo está lamentablemente válido y vigente, no solamente en el mundo, sino en nuestro país, internamente contra propios mexicanos y extranjeros además, ¿no? Como los centroamericanos. Y también puede estar en nosotras y en nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Habría ahí ya una tarea de pensamiento personal, qué expresiones tenemos, racistas, clasistas, y pues bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Por este programa. Gracias a ustedes por pues acompañarnos un lunes más. Si así nos lo permiten, nos vemos el próximo lunes con otro tema. Escríbanos, por favor, de todos estos que abordamos, cuál les interesaría. Muchas gracias por sus comentarios y los seguimos leyendo. Gracias.